El libro de Enoc, también conocido como Uno Enoc, es uno de los textos apócrifos más fascinantes y enigmáticos de la tradición judía antigua, compuesto probablemente entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, en un periodo de gran efervescencia intelectual y espiritual, donde los autores judíos relaboraban mitos antiguos, influencias babilónicas y observaciones astronómicas para dar sentido a su cosmovisión. Aunque no proporciona coordenadas GPS modernas ni descripciones cartográficas precisas como las que hoy conocemos, sí ancla sus narrativas en lugares específicos del Medio Oriente que eran bien conocidos por las comunidades judías de la época, utilizando la geografía real como telón de fondo para otorgar verosimilitud a eventos míticos, cosmológicos y morales que explican el origen del mal, la corrupción humana y el orden divino del universo. Entre los lugares más concretos que menciona destaca el Monte Hermón, descrito en 1 Enoc, capítulo 6, versículo 6, como el sitio preciso donde los 200 vigilantes, un grupo de ángeles rebeldes liderados por Semeyasa, descendieron en los días de Jared sobre su cima. Este monte, que hoy se eleva imponente hasta los 2.814 metros en la frontera entre Líbano, Siria e Israel, en la región del Antilíbano, era considerado en la antigüedad un lugar sagrado y temido, asociado a divinidades cananeas y a fenómenos atmosféricos impresionantes como nieves perpetuas y tormentas. Su nombre mismo, según el texto, deriva del juramento o jerem, maldición o anatema, que los ángeles hicieron allí, comprometiéndose mutuamente a descender y unirse con mujeres humanas. Este evento marca el punto de partida de la corrupción en la tierra, y el Hermón sigue siendo hoy un símbolo cargado de significado en estudios bíblicos y esotéricos, con ruinas antiguas en sus faldas que evocan tradiciones milenarias. Otro sitio clave es el desierto de Dudael, mencionado en 1 Enoc capítulo 10 versículo 4, donde el arcángel Rafael encadena a Azazel, uno de los principales instigadores de la rebelión, cubriéndolo de piedras ásperas y oscuridad hasta el juicio final. Aunque su ubicación exacta no es unívoca, los eruditos lo sitúan comúnmente en el desierto de Judea, el este de Jerusalén, en las áridas regiones de Cisjordania e Israel actual. El nombre Dudael se interpreta como caldero de Dios o un lugar de juicio abrasador, evocando paisajes rocosos y desolados que en la imaginación antigua representaban fronteras entre el mundo habitable y el caos primordial. Este desierto, con sus cuevas y barrancos, no solo sirve de prisión temporal para entidades caídas, sino que refleja la geografía real de Judea, zona de profecías, exilios y revelaciones divinas a lo largo de la historia judía. Los abismos o tártaros, lugares de castigo para los ángeles caídos, no son geográficos en sentido estricto, sino cosmológicos, situados en los confines de la tierra, más allá del gran mar o hacia el occidente, conceptos que fusionan mitología griega, el tártaro como prisión de titanes, con tradiciones judías y babilónicas. Enoc describe viajes a estos confines, donde los vigilantes son retenidos en espera del juicio, en cadenas profundas o valles oscuros que simbolizan el orden moral del cosmos. Estos no corresponden a un mapa moderno, pero evocan las
percepciones antiguas de un mundo plano o discoidal, rodeado de océanos primordiales, con puertas celestiales y depósitos de fenómenos naturales. En sus visiones cósmicas, particularmente en capítulos 17-18, Enoc contempla los ríos del Edén, el Tigris y el Éufrates, claramente identificables en la Mesopotamia actual, Irak, junto al Gijón y el Pisón, estos últimos más míticos y asociados por algunos intérpretes al Nilo en Egipto o a cursos de agua en la península arábiga, o incluso al Golfo Pérsico. Estos ríos no solo remiten al jardín del Edén de Génesis, sino que en Enoc forman parte de un tour celestial donde el patriarca observa montañas, vientos, estrellas y los fundamentos de la creación, integrando astronomía babilónica con teología judía. Jerusalén y el templo ocupan un lugar central en las profecías de Enoc, posicionando a Judea e Israel como el eje espiritual de la narrativa, el ombligo del mundo donde se concentrarán los eventos escatológicos. Además, el texto habla de las montañas de Oriente y las puertas del cielo en capítulo 33-36, por donde sale el sol, la luna y las estrellas, ubicándolas en el extremo oriental de la tierra conocida por entonces, hacia Mesopotamia, Persia o incluso más allá, reflejando una geografía que se expande desde el levante hacia el este mítico. Sobre un mapa actual, los eventos principales giran alrededor del monte Hermón, en la frontera Líbano-Siria-Israel, el desierto de Judea, los ríos mesopotámicos en Irak y Jerusalén como centro profético, con viajes cósmicos que abarcan desde el Medio Oriente hasta los confines imaginados de la Tierra. El libro no pretende ser un documento histórico literal, sino una síntesis brillante de mitología judía. El libro no pretende ser un documento histórico literal, sino una síntesis brillante de mitología judía, influencias helenísticas y babilónicas, y geografía concreta, usando lugares familiares como el Hermón, un monte realmente imponente y estratégico, o Jerusalén, para anclar explicaciones sobre el origen del mar, la enseñanza de conocimientos prohibidos, metalurgia, cosméticos, hechicería y el juicio divino. En cuanto a los gigantes o Nefilim, el libro de Enoc los describe con gran detalle y los sitúa firmemente en el contexto geográfico de estas regiones. Según 1 Enoc, capítulo 7, versículos 2 y 4, eran los hijos de los vigilantes con mujeres humanas, llamados también Giborim, de estatura colosal, 3.000 codos, equivalente a unos 1.300 metros en lenguaje hiperbólico y mítico, no literal, que devoraban recursos, practicaban violencia y contaminaban la creación al pecar contra aves, bestias y hasta consumir sangre. No se nombran ciudades exactas, pero las pistas apuntan claramente al levante. Nacieron primero cerca del monte Hermón, en la región de Canaán, actual Líbano, Siria e Israel, donde los ángeles tomaron esposas. Desde allí se expandieron por toda la tierra habitada conocida, es decir, el mundo semítico que incluye a Canaán y Mesopotamia. La tradición compartida en el libro de los Jubileos, capítulo 5, refuerza su presencia en la tierra antes del diluvio, asociada frecuentemente a Mesopotamia, Irak actual, la cuna de civilizaciones donde surgieron leyendas de seres gigantescos. Algunas interpretaciones populares vinculan a los Nefilim con las enormes ruinas de Baalbek, en Líbano, cuyos megalitos de cientos de toneladas han fascinado a generaciones y se atribuyen en leyendas locales a construcciones prediluvianas por gigantes.
Tras su muerte en el diluvio o conflictos, sus espíritus se convierten en espíritus malignos que habitan desiertos, abismos y hondonadas inhóspitas. Los desiertos de Judea, Sinaí y Arabia, regiones áridas que en la antigüedad se veían como moradas de demonios y fuerzas caóticas. En esencia, el libro de Enoc es mitología profunda y no arqueológica literal. Los gigantes explicaban fenómenos inexplicables para los antiguos, huesos fósiles de megafauna, megalitos impresionantes, la maldad persistente en el mundo y la necesidad de un diluvio purificador. Sus autores usaron la geografía real del Medio Oriente, desde el majestuoso Hermón Nevado hasta los fértiles ríos de Mesopotamia y los desiertos abrasadores, para tejer una narrativa que advertía sobre la hibridación prohibida entre lo divino y lo humano, la transición de saberes peligrosos y la soberanía última de Dios. Hoy, este texto sigue inspirando debates teológicos, arqueológicos y culturales, recordándonos cómo los antiguos judíos concibieron su mundo, un escenario donde lo mítico y lo geográfico se entretejían para dar sentido a la existencia humana en medio de fuerzas cósmicas en conflictos. Los ¿dónde pasó? Se concentran en el Monte Hermón y alrededores de Levante, expandiéndose por desiertos de Judea, Irak y confines imaginados, pero siempre con un propósito moral y explicativo más que histórico.